El fin de la historia. La historia de Bolivia puede resumirse en una pugna constante entre facciones políticas disímiles que buscan asirse del poder. Como bien les había comentado en algún momento dado, el movimiento indígena que comienza a cobrar una fuerza política consecuente a finales de los años 70 con este manifiesto de Tiahuanacu de 1973 y que después se va a consolidar en el 78, es un cambio rotundo en la política nacional, porque a partir de ese momento el movimiento indígena va a cobrar fuerza y va a reclamar un espacio dentro de la toma de decisiones. Esto va a influir de gran manera a justamente las políticas públicas. Y ese es el gran desafío, ¿no? Como habíamos visto también en algún momento dado, las reformas de 1994, las reformas del primer gobierno de Sánchez de Lozada, también habían incorporado este componente indígena a reconocer la pluridiversidad de Bolivia, a reconocer que Bolivia es un país plurilingüe y multicultural. Y está bien, y es un paso enorme dentro de la propia estructura y conceptualización del Estado en Bolivia. Y por tanto el movimiento indígena que va cobrando fuerza y que se ha politizado, y justamente es el sindicalismo cocalero el que cobra mayor protagonismo frente a la guerra de la coca provocada por la ley 1008 a finales de los años 80, 1988, y reactivada por esta serie de movilizaciones que se dan sobre todo en el gobierno de Sánchez de Lozada frente al rechazo eh, a la implementación de las reformas que estaba proponiendo el gobierno de Sánchez de Lozada, ¿no? Todas fueran leyes malditas, ¿no? La ley INRA, la ley de participación popular, la ley la ley de participación popular, la ley de reforma educativa, el nuevo código electoral y sobre todo la controvertida ley de capitalización. Entonces, justamente en los años 90, realmente a partir de justamente la primera marcha indígena de 1990, la conformación de la Asamblea para las Nacionalidades y después la aprobación por unanimidad del instrumento político, efectivamente el movimiento indígena se convierte en un actor preponderante de la política nacional y se va a estructurar en un partido político, ciertamente, pero sobre todo en movimientos sociales. Y los movimientos sociales van a tener cada vez mayor protagonismo y lo hemos visto justamente durante el periodo dramático de la guerra del agua y luego la guerra del gas, que son los triunfos de los movimientos sociales y que van a desarticular la manera como el Estado boliviano se estaba encaminando hasta ese momento. Y eso es absolutamente fundamental. Entonces, cuando Evo Morales es elegido, efectivamente podíamos augurar que era el fin de la historia. ¿Y por qué era el fin de la historia? Esto, como bien les decía en algún momento dado, es un guiño al texto de Fukuyama, al legendario texto de Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, ¿no? Que es un ensayo bien bonito que Fukuyama publicó en los años 90, eh, emulando justamente el hecho de que el mundo había cambiado. No, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos 1991, cuando cae definitivamente lo que quedaba de la Unión Soviética, teníamos un mundo bipolar. Y este mundo bipolar tenía unas determinadas características, pero funcionaba de esa manera. Había una alternativa. No solamente había capitalismo, había otra alternativa a la cual podíamos optar. Cuando cae el muro de Berlín en 1989 y colapsa la Unión Soviética y finalmente deja de existir, ya plenamente en 1991, llegamos al final de la historia, porque ya no tenemos un modelo que pueda contraponerse al capitalismo tradicional. El capitalismo se impone como el único horizonte posible y deseable. El capitalismo se impone como la única ruta hacia el desarrollo extraordinario. Y por tanto, justamente el fin de la historia aquí en Bolivia consistía en que justamente el entronque histórico en el cual nosotros hemos estado metidos durante muchos, muchos años es saber cuál es el lugar de los pueblos indígenas dentro de la construcción del Estado. ¿Cómo van a ser los pueblos indígenas para incidir en la formulación e implementación de políticas públicas? Tomando en consideración que el pedido histórico de los pueblos indígenas, ¿qué cosa era? La autonomía. Autonomía política, la posibilidad de gestionarse por cuenta propia, de reestructurar sus territorios ancestrales sin tener que pasar por un Estado central. Y desde luego eso se da de manera parcial con la promulgación de la Ley de Participación Popular, que es uno de las grandes victorias del movimiento indígena. Y desde luego cuando llega Evo Morales y se corona presidente en una especie de ceremonia bien bonita que se hizo en Tiahuanacu, efectivamente es el final de la historia, porque al fin y al cabo esa contradicción permanente que había motivado a Bolivia durante tantos años
se había resuelto. Al fin los indígenas eran gobierno. Al fin habían llegado a la etapa de resolución del conflicto histórico y finalmente se iba a resolver el problema subyacente de Bolivia, estas dos Bolivias, ¿no? Una Bolivia indígena y una Bolivia no indígena. Finalmente la Bolivia indígena es una Bolivia mayoritaria y que finalmente ahora tenía un gobierno a través del señor Evo Morales y que estaba conduciendo un cambio fundamental en la historia de Bolivia. Y desde luego, bueno, no fue una coronación como tal, yo lo pongo así porque finalmente es solo un chiste interno, nada más, ¿no? Pero la idea es que finalmente Evo Morales sí es establecido como amauta, es decir, no solamente era presidente de Bolivia, era el representante fundamental de todos los pueblos indígenas de América, del Abi Ayala. Ese era el asunto. Evo Morales no solamente era un presidente como cualquier otro, era el representante de todos los pueblos indígenas, porque era el primer presidente indígena en acceder a la presidencia de Bolivia. Y por eso aquí termina una etapa de la historia, aquí finaliza esta enorme confrontación entre dos visiones de Estado, una Bolivia muy indígena y una Bolivia que mira tosudamente a Occidente y que trata de ocultar el problema subyacente, el problema indígena. Y desde luego, como bien lo habíamos visto, efectivamente durante toda la primera etapa de Bolivia, durante el siglo XIX, se impone el darwinismo social. Los indígenas son una cultura inferior y por lo tanto van a desaparecer. Después de la guerra del Chaco, efectivamente, nace una nueva visión de nación boliviana, ¿no? El concepto que manejaba René Zabaleta, lo abigarrado, y surge ese nuevo concepto, que es el mestizaje. Bolivia es una nación mestiza, y se va a llevar a cabo la Revolución del 52, la reforma educativa, mejor dicho, que es una reforma educativa eminentemente mestiza, pero todavía se sigue siendo en español. Las reformas del 94 ya establecen lo plurilingüe, pero aquí Evo Morales asume la dirección del Estado y quiere cambiarlo todo. Y va a encaminar todo este primer gobierno de Evo Morales hacia la conformación de la Asamblea Constituyente, la redacción de una nueva Constitución y el nacimiento de un nuevo Estado, el Estado Plurinacional de Bolivia. Por eso es el fin de la historia. Y por eso es absolutamente fascinante.